pues esta generación es una incógnita, ¿no? No sabemos qué quiere, para dónde va, no tiene objetivo. Considero al ser humano una especie fallida. Desde mi trinchera, ¿qué puedo hacer para transformar? Si no, no tendría sentido mucho el crear. La sugerencia sería generar de alguna manera el pensamiento crítico de esta realidad, porque hoy creemos que es verdad, antes creíamos otra cosa, mañana vamos a creer otra cosa, pues uno desarrolla un lazo afectivo con una máquina y no con la persona que tiene uno enfrente, ¿no? Ya no es un riesgo, es una realidad. Así es, bienvenidos a su programa favorito de la noche. Espero nos hayan extrañado porque esta sesión va a estar buena, va a estar interesante porque tenemos un invitado, que ha escrito bastante, ha estudiado en varios lugares muy interesantes. Así que empecemos, por favor. Bueno, yo soy Marco Antonio Navarrete, escritor del libro Mindfulness desde cero y a continuación mi compañero Alex, a ver. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos sean a su programa Escritores en Acción. Yo soy Alejandro Carrillo, el escritor de Memorias de un Convicto, porque siempre se puede empezar de nuevo. Bienvenido, maestro Said, a tu programa. Esperamos que nos vaya increíble y te deseo la mejor de las suertes. Creo que eres una persona extraordinaria y realmente vale la pena escuchar cada una de las partes que nos vas a contar, de las historias que nos vas a contar y todo el libro que nos vas a compartir. Muchas gracias, querido Marco. Y a continuación vamos con Armando, por favor. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Ahí, un gustazo tenerte aquí con nosotros. Bienvenidos a su programa Escritores en Acción. Yo soy el escritor del libro Perdiendo se gana la paila del infierno. Esperemos que pasemos una noche agradable con el gran profe ahí. Gracias, Marco. Eso. Y por último, pero menos importante, por favor, Carlos. Hola a todos, muy buenas noches. Carlos Quintana, autor del libro Manual del Sanador Holístico. Hoy tenemos un gran invitado. Así que adelante, Marco, adelante. Así es, así que vamos a empezar porque hoy tenemos con nosotros el maestro Said Carreño, escritor mexicano con una carrera bastante extensa que va desde la narrativa, ensayo filosófico, literatura infantil y de investigación. Así que gracias por compartirnos con este espacio. Así que, por favor, si te nos puedes presentar, quién es Said Carreño? Bueno, qué complicada pregunta, ¿no? Digo, podría parecer que es una pregunta sencilla porque está uno todo el tiempo con uno mismo, ¿no? Pero dice, no me acuerdo, creo que fue Sócrates el que dijo que el conocimiento, creo que fue él, no estoy muy seguro, que el conocimiento más y complicado es el conocimiento de uno mismo, ¿no? Y entonces, pues la definición también de uno mismo normalmente es en lo que uno hace, ¿no? Cuando uno se define lo que uno hace, en lo que uno está, ¿no? En el presente. Y bueno, pues mi nombre es completo, Robert Said Carreño Díaz, tengo 52 años. em, desde muy joven, sobre todo, yo creo que ya de manera puntual, fue en la universidad que me puse a leer mucho, me puse a escribir y, y bueno, en el 2009 publico mi primer libro. Esto es, para mí, la escritura, pues es es un oficio que requiere de una disciplina, requiere de un constante trabajo, esfuerzo, perseverancia. Hay que leer mucho, por supuesto, hay que escribir mucho también. Y a la par de este oficio, pues también me dedico a la docencia. He estado en varios trabajos, perdón, trabajé en museos también mucho tiempo y eso pues me acercó al arte, sobre todo el arte plástico, pero ya tengo en la docencia aproximadamente unos 20 años, precisamente intercalando mi trabajo en otros lados con la docencia, pero yo creo que de este tiempo, de unos 10 años para acá, pues me dedico a la docencia sobre todo y a la escritura. Ok, buenísimo. Pues ahora sí vamos a empezar con la cosa personal. Armando, ¿tienes una pregunta para nuestro invitado?
Claro que sí, profe Said, así te voy a decir yo, mi Claro, hermano, ¿eh? como guste. Me imagino que en tu experiencia y al ser escritor de varios libros, me imagino que tiene mucho que ver la relación docencia con lo que escribes. O sea, de alguna manera has sacado algunos textos de lo que vas escuchando de tus alumnos. Em, Fíjate que mm, precisamente me preguntaba alguien en una presentación anterior de este mismo libro, de este último que publiqué. Este último libro es semi-biográfico, ¿no? Y lo que me preguntaban era algo semejante a lo que me comentas tú, si por ejemplo en estos pasajes del libro, pues ya hay parte de mi historia como docente, ¿no? Ok. Entonces, creo que de manera directa o evidente, no. Y más que como, creo que hasta ahora lo que he escrito tiene más que ver con mi experiencia como alumno que como docente, ¿no? Que es muy cierto lo que comentas, de que uno como docente aprende mucho de los alumnos, a veces hasta más, ¿no? Pero no ubico, no recuerdo así de manera específica que yo haya tomado algo de esta experiencia como docente, que haya tomado de manera eh, directa o evidente de mis alumnos, ¿no? A lo mejor está ahí de manera inconsciente, ¿no? Pero, y seguramente lo está, ¿no? Seguramente lo está, porque pues sí, como te comento, pues uno aprende mucho de ellos y adquiere mucha, no solamente conocimiento, sino experiencias de vida, ¿no? Sí, y yo creo que cuando nosotros nos volvemos alumnos, el maestro aparece, ¿no? Y cuando nos volvemos maestros, el alumno aparece, porque creo que al final somos ambigüedad, ¿no? Podemos ser alumnos y podemos ser maestros. Bueno, Así a es. ver, Alex, ¿tienes alguna pregunta para nuestro invitado? Claro que sí, como no, mi querido maestro Said, Memorias de Vélez. ¿Dónde te llega la idea, la inspiración para ponerle así a este libro, titularlo así? ¿Por qué Memorias de Vélez? Y mira, antes de Memorias de Vélez, escribí primero Memorias Falsas y luego otras memorias falsas, ¿sí? Es una primera parte y una segunda parte. El de Memorias Falsas lo publiqué en el 2014. ¿M? Y el de otras memorias falsas el año pasado, en el 2024. Entonces eran libros separados, ¿no? Antes de estos libros escribí una novela que se llama Égira y era una novela algo filosófica. El personaje es un personaje muy conflictuado y con estas dudas existenciales y la redacción tal vez, no lo sé, un poco compleja, exigente. Entonces, después de ese libro dije, quiero hacer algo como más, pues más inmediato, más cercano, ¿no? Más tal vez apegado a la realidad. Y dije, bueno, coincidió con, me acuerdo, un número de la revista Letras Libres, de esos 2012 por ahí más o menos, que se llamaba, estaba dedicado ese número de Letras Libres a autobiografías precoces. O sea, autobiografías de jóvenes escritores, de escritores noveles, ¿no? Normalmente las autobiografías tú las haces cuando ya pues tienes un largo camino recorrido, ya estás en los 60, 70, y luego las autobiografías, más bien las biografías vienen de otros, ¿no? Te hacen tu biografía a ti, ¿no? Pero dije, bueno, pues sí, ¿por qué no, no? Digo, tengo 40 años, estoy todavía muy joven tal vez para hacer una autobiografía, pero dije, me voy a aventurar, pero em, no es como tal una autobiografía. Y de alguna forma el ponerle memorias falsas, hay muchas explicaciones a ello. Es la memoria es traicionera, la memoria, qué tanto lo que recuerdo se apega a la verdad, qué tanto eh,
de esa, de eso que me ocurrió, mi consciente o mi inconsciente trastoca a conveniencia lo que quiere, ¿no? O también un poco ponerle memorias falsas, porque así puedo, eh, digamos, protegerme de algunas cosas que pudiera decir, ¿no? Con respecto a otros, ¿no? Entonces, no, pues no, de eso me acuerdo, o no estoy hablando de ti, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Pero siempre cuidé mucho tener respeto hacia los que forman parte de mi propia historia. Pero además también es una memoria falsa porque yo también le moví cosas. Yo me acuerdo de algún escritor que dijo que escribir sobre uno mismo pues podría resultarle, a pesar de que entendemos que todos los libros son autobiográficos, hay cosas de nosotros, pero escribir como tal de uno mismo pues podría resultarle aburrido a muchas personas, ¿no? Entonces hay que ponerle literatura, precisamente, ¿no? Entonces yo le puse a mis experiencias, le puse literatura, quitándole cosas, poniéndole cosas. Y entonces por eso memorias falsas. Y luego te digo que salió la segunda parte, pero la segunda parte la saqué solamente digital. La saqué para Amazon, como ebook, ¿no? Y dije, algunos me decían, hoy, leían la segunda parte porque se puede leer de manera autónoma, pero decían, no, pero yo creo que sí, necesitamos el primero para saber algunas cosas, ¿no? Entonces lo que decidí fue sacar memorias de Vélez, ya quité lo de falsas, ¿no? Ya son las de Vélez, que es el personaje, este Vélez, y en este Memorias de Vélez lo quería sacar que ya estuviera físico también, ¿no? Ok. Entonces, con el comentario que me hacían los lectores, pues dije, pues voy a juntar en Memorias de Vélez las dos partes, ¿no? Para que ahí empiece quien no ha leído nada del personaje, pues lo lea desde el principio, ¿no? Entonces, en este Memorias de Vélez están las dos las dos partes, perdón, las dos falsas, las dos partes, memorias falsas y otras memorias falsas. Esa es la explicación de Oh, Memorias de Vélez. ok, Ok. interesante. Igual que mi libro Memorias, pero de un convicto. Y Pero él hizo autobiografía. Hasta Ay, Marco. sí. sí, Te falta a ti escribir más de 2 libros para que incluyas toda tu autobiografía. sí, Pues listo. Gracias por contestar, maestro. no, al Pues contrario. listo. Pues sí, gracias. Y pues digo, si Frida Kahlo o Picasso hicieron autorretratos, ¿por qué no uno podríamos escribir no, una autobiografía? Claro. Carlos, ¿tienes alguna pregunta para nuestro invitado? Sí, claro, sobre todo cuando hablamos de biografías históricas o que se ubican en un determinado tiempo y que tienen que ver con uno mismo, es interesante ver cuáles fueron las vivencias que nos fueron marcando. Yo personalmente, para mí el sismo del 85 fue una vivencia muy interesante. Yo tenía 17 años en ese entonces, tú tenías 12 apenas, ¿no? Yo todavía Entonces, no nacía. obviamente nos impactó de una manera completamente diferente. Y mi pregunta es esta. Así como a mí me impactó el sismo del 85, ¿cuál es la vivencia que sí esté en el libro, que corresponde a Said más que a Vélez y que haya sido una vivencia que te impactó en tu vida? Sí, fíjate que yo considero que Memorias sí tiene esta carga de libro histórico, pero más en la esencia del personaje, en el pensamiento del personaje, en la conducta del personaje y de las personas de las que habla el libro alrededor de Álvaro Vélez, eh, que en los hechos específicos sociales como tal, ¿no? Sin embargo, sí menciono, por ejemplo, bueno, menciono mucho porque tiene mucho que ver con la parte cultural artística. Menciono mucho, por ejemplo, la música, el cine, ¿no? Yo creo que tal cual como un evento específico, no, salvo cómo se veía, cómo se vivía la música en los 80s, en los 90, y cómo se percibía el cine, y cómo esa generación X, que en ese momento fue bastante señalada y criticada, ¿no?
porque precisamente la X es de, pues esta generación es una incógnita, ¿no? No sabemos qué quiere, para dónde va, no tiene objetivo, no tiene meta, es muy conformista. Entonces, pues resulta, y se plantea en la novela, que pues la verdad es que esta generación hizo mucho, mucho y muy importante para el mundo, ¿no? Socialmente. Obviamente, yo como escritor ubico perfectamente la situación en Yugoslavia, por ejemplo, la guerra de los Balcanes, el que tuvimos, y por ahí se mencionan algunas cosas, el que tuvimos la primera guerra o inicio de una guerra televisada, ¿no? La primera intervención de los Estados Unidos a Irak. Y también menciono, obviamente, y yo nací el 11 de septiembre del 73. Entonces, tengo claro, por ejemplo, que en el 73 fue el golpe de Estado en Chile, la caída de Salvador Allende, y luego años después lo de las Torres Gemelas, que siempre yo digo con cierto humor negro de que ese día en mi entorno, en mi círculo, se olvidaron de mi cumpleaños porque se cayeron las torres. Yo no sé por qué, ¿verdad? ¿Cómo se olvidan de mi cumpleaños si no pasó nada importante ese día, ¿no? Entonces, sí como tal, híjole, no, serían cuestiones más personales las que yo creo que a mí te señalaría como hechos significativos, más que como un hecho social, ¿no? Así es. Ok, sí, eso sí está bastante fuerte. Ya, yo sí tengo una pregunta, porque sí me genera algo como duda bastante fuerte. A ver, ah, parece que el tema de la memoria, lo falso, lo extraño, lo infinito, es como constante, ¿no? En todas tus lecturas, todas tus escrituras. Entonces, ¿qué es lo que más te obsesiona por explorar como escritor? Híjole, pues yo creo que tratar de entender precisamente la conciencia humana. Eh, yo estoy muy decepcionado. Yo creo que somos, la verdad, una especie fallida. Considero al ser humano una especie fallida. No basta con esas minorías que son importantes dentro de la humanidad, no son suficientes para lo que ocurre en el mundo, ¿no? Por ejemplo, ahorita la situación en Gaza, la situación en el Congo, la situación en Sudán, y me voy para allá porque es como muy, el cinismo es impresionante en estos casos, pero pues también aquí en México, ¿no? En el día a día veo una cantidad de cosas ahí que me resultan incomprensibles, entonces deberá tratar de entender, tratar de, no sé, es mi obsesión, el entendimiento del por qué es así, por qué tiene que ser así, ¿no? Y también entonces está el buscar desde mi trinchera qué puedo hacer para transformar, para transformar esto, ¿no? Es lo que se dice mucho de los artistas, esta vanidad, ¿no? De creer que podemos hacer algo por la humanidad, pero si no, entonces, para qué escribimos, no? Lo hacemos por los otros, ¿no? Y otros amigos me dicen, no, es que nosotros somos activistas, si no, no tendría sentido mucho el crear, ¿no? Entonces, por ahí va pues, mi gran conflicto y mi gran, también deuda, ¿no? Deuda con el mundo. Sí, y no me dejarán mentir aquí también mis compañeros, creo que de cierta manera lo que hemos escrito, los libros han servido o la intención es hacer ese granito, ¿no? Para ayudar a la sociedad, de que, como tú dices, somos una minoría y a veces sentimos que no alcanza, ¿no? Para cubrir tanto. Pues Así bueno, es. Armando, ¿tienes algo para nuestro invitado? Y sí, claro que sí, Marco. Fíjate que ahorita escuchando a profe Said,
me dejó pensando, porque habla de memorias falsas y hay un dicho por ahí que tu verdad de hoy es tu mentira del mañana, ¿no? Y después hablas de lo que podemos hacer nosotros desde la trinchera de cada uno para cambiar el mundo o cambiar lo poco, lo mucho que podamos. Tú, a la sociedad, en tu experiencia o al mundo, ¿qué le aconsejarías dentro de tu visión para poder cambiar esto que todos creo que coincidimos que se está desbaratando y que lo estamos desbaratando los propios seres humanos? ¿Qué le aconsejarías al mundo? Pues es una tarea difícil, pero el consejo sería, y luego habría que ver qué hacer, qué precisamente qué actividades, qué procesos, procedimientos seguir, ¿no? Pero la sugerencia sería generar de alguna manera el pensamiento crítico de esta realidad. Como tú dices, lo que hoy creemos que es verdad, antes creíamos otra cosa, mañana vamos a creer otra cosa. Y entonces estar siempre con esa, digo, no es nada nuevo lo que comento, ¿no? Estar con esa duda siempre constante de si vamos por el camino correcto, ¿no? Entonces, en la medida que siempre estemos contrapunteándonos, primero como individuos, luego como sociedad, ¿sí? Creo que vamos a crecer definitivamente, ¿no? Y no dar por hecho que lo que yo creo, que lo que tú crees, pues es la verdad, o lo que creemos que hoy es verdad, es la verdad, ¿no? Creo que sí hay verdades que son mm, irreductibles. Por ejemplo, el respeto al otro, creo que esa es una verdad inamovible, ¿no? No vamos a discutir tampoco creo yo que con respecto a lo que consideramos el bien y lo que consideramos el mal, haya mucho que discutir. El bien tiene que ver con precisamente no siempre tiene que ver con el otro. Somos seres sociales, ¿no? No somos islas, no estamos solos. Entonces siempre el bien tendrá que ver en que mis actos no afecten a otra persona, ¿no? Entonces, creo que precisamente iría por ahí en estar en este constante círculo, en lugar de un círculo vicioso, un círculo virtuoso, de estar siempre en este choque para seguir avanzando y seguir avanzando y seguir avanzando, ¿no? A mí me da mucho gusto que hay ahorita es un artículo creo que del periódico El País, que hay una como postura de gente que tiene mucho dinero, que está empezándose a preguntar ¿para qué quiero tanto? Artistas, empresarios que dicen, no, pues es que ¿para qué quiero tanto? Son la minoría, ¿no? Como siempre. Y empiezan a decir, bueno, pues voy de este producto que voy a vender 11 millones de dólares, los voy a donar, ¿no? A gente que realmente, o para fundaciones, para gente que realmente lo necesita, o para cuestiones del medio ambiente, qué sé yo, ¿no? Entonces se empieza ya a cuestionar, ojalá esto se hiciera más grande, ¿no? De que a veces, no a veces, esta ambición no tiene sentido, esta ambición material no tiene sentido. Esto me recordó a Ok. mis clases de filosofía. Sí, Sí, prácticamente ya estamos entrando en el campo de la filosofía. así es. Alex, ¿tienes algo para nosotros? Sí, claro. Fíjate que aquí atento y escuchando bueno, o sea, con atención al profe, profundizando y veo que te mueve mucho el tema de inspirar a otros, de servir a otros. Y fíjate que bueno, yo como creyente, uno de los mayores servidores que tenemos en el mundo pues, es Dios, ¿no? Y el que no vino a este mundo a servir, pues ¿a qué vino? Ah, y creo que parte del servicio que hacemos es a través de dejar pues la parte, pues, un granito de arena, algo en esta sociedad que pueda ayudar a cambiarle el chip, ayudarle a cambiar la forma de pensar a alguien desde desde nuestro amor al mundo, porque pues al final del día cada quien decide qué sí y qué no toma y va hacia ese objetivo. Pero, profe, yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que a ti te ha movido? ¿Cuál fue el origen que te llevó a mover? Porque tienes muchos estudios, te veo que estás bien preparado, que tienes un montón de carreras, que estás así como
acabas una, empiezas otra. ¿Qué es lo que te lleva a estarte preparando? ¿Cuál es esa ambición del conocimiento? Sí, em, pues en principio yo creo que el origen de mi interés por la lectura y por el conocimiento está en mis rasgos de personalidad que tenía en la adolescencia, ¿no? Una persona muy tímida, muy insegura, en depresión constantemente, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho también de la anécdota de otro escritor que dice, pues yo me puse a leer, y empecé a leer mucho, porque no tenía novia, ¿no? Entonces, pues, como no tenía novia, pues, ¿qué me quedaban? Pues los libros, ¿no? Entonces yo creo que fue un poco eso. También yo no tuve novia hasta ya muy adulto y pues necesita uno una especie de tabla, un asidero, ¿no? Y fueron los libros y con los libros pues, te das cuenta de todo lo que te ofrecen, ¿no? No solamente en la cuestión de la imaginación, sino precisamente en el conocimiento. A mí me encanta precisamente la filosofía, me encanta la sociología, la psicología social, ¿no? Pero sobre todo la filosofía. Y yo creo que eso precisamente fue una especie de la lectura y el conocimiento, una especie de salvavidas, empezando, y luego me ayuda este conocimiento a conocerme mejor a mí, de alguna forma volverme más íntegro en ese conocimiento de mí mismo y también en el conocimiento esto, ¿no? De que, ¿por qué el mundo es así, ¿no? ¿Por qué, pensando en uno como adolescente hace 30 40 años, ¿no? ¿Por qué ella fue tan grosera conmigo, ¿no? En este pasado, deprimente de las relaciones, ¿no? ¿Por qué ella fue así? ¿Por qué él es así? ¿Por qué este amigo me traicionó? ¿Por qué? ¿Sí me explicó? Entonces, es esa necesidad precisamente pues, de encontrar la verdad, ¿no? Sabemos que pues esta no es tan sencilla de encontrar, pero hay que estar pues en el camino, ¿no? También hemos escuchado mucho esta idea de que lo importante es el recorrido, el viaje que hacemos, ¿no? Y pues se Así da, es. y repito, este círculo virtuoso de conocimiento y de experiencias. Mm. Y ya nada más para cerrar mi idea, dicen que en la vida hay que dejar un libro, un árbol y un hijo. Si tú ya llevas 8 libros, ¿cuántos hijos tienes? Sí, 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 ¿Risa sí. nerviosa o...? No, realmente nada. Hijo, tengo un pequeñito, que es una cosa maravillosa, ¿no? Ahí yo creo que entiendo perfectamente lo que es el amor con un hijo, ¿no? Es Totalmente, un hijo realmente... sí es completamente otra cosa. Pues muchas gracias, maestro. De nada. No sé si vamos a pasar con Carlos o a checar los detalles que tenemos, comentarios, sugerencias, saludos. Tenemos comentarios, Sí, Carlitos. claro que sí, Montserrat, muchas gracias por estar. Marianis, Leti Guerrero manda saludos, que es nuestra compañera que no pudo asistir, y manda saludos también al invitado. Excelente historia, dice. Y Vicky Moreno nos hace una pregunta para Said. Dice, quisiera preguntarle al invitado qué piensa de las generaciones nuevas, porque a la X nos tocó buscar respuestas académicas leyendo. Si él cree que los jóvenes no leen por la tecnología, que, que casi le soluciona todo. Y saludos a Suajei Monjarres Torres, que también está acompañándonos el día de hoy. Adelante, Said. Claro, me gusta el tema porque además les comento que yo mi tesis para recibirme en la licenciatura de comunicación la hice sobre la generación X. En el momento en que estaba ocurriendo esto, le dije a mi asesor, oiga, la quiero hacer de esto porque pues está hablando mucho de la generación, pero no hay mucha información, ¿no? Entonces empecé a buscarle, ¿no?
Y yo también en mi tesis la puse muy mal a mi generación, ¿no? Dije, no, somos terribles, ¿no? Pero, pues nos damos cuenta de que las generaciones futuras, y esto, la verdad es que esto es un cliché, lo que creo que tendemos a decir, ¿no? De que siempre los más grandes, o sea, los adultos, decimos que tiempos pasados fueron mejores. Y es un cliché, pero es muy cierto. Pero lo que digo que es cliché es que realmente como que al decirlo creemos que, o sea, minimizamos la opinión del adulto, ¿no? De decir, ay, no, como eres viejo, pues por eso siempre dices, no, es que es cierto, ¿no? Es cierto y hay un estudio sobre la teoría de las generaciones, que hay generaciones que en esta teoría surgen para hacer cambios, ¿no? Y hay generaciones que pues simplemente repiten esquemas, ¿no? Pero creo que las nuevas generaciones no solamente repiten esquemas, sino que ni siquiera, híjole, es que sí, de verdad esto de la tecnología sí es un problema, porque esto que yo comentaba del pensamiento crítico lo han perdido completamente las nuevas generaciones. Y yo doy clases en preparatoria y doy clases en universidad, entonces, de verdad que es evidente esto. Yo trato precisamente con mis alumnos, pues, de sacarles su opinión, que sea una opinión completamente propia. Les pido que por favor que todo lo que ven en los medios sea lo filtre, ¿no? O sea, que no se lo queden como una verdad absoluta, ¿no? Que precisamente siempre se cuestionen sobre lo que ven, sobre lo que escuchan, ¿no? Ahorita el gran problema es lo de la inteligencia artificial, lo de los chats GPT que le pides, porque tal cual me lo han mostrado, ¿no? Oye, hazme un cuadro sinóptico de mi tarea que me con mi maestro, de los géneros literarios, ¿no? Y entonces la IA te da el cuadro sinóptico, ¿sí? Y lo acepta así el individuo, ¿no? Y lo copia así tal cual y te lo entrega a ti como si fuera propio, ¿no? Eso es, además, es plagio y es una pérdida absoluta de identidad. Estás presentando algo que no es tuyo, ¿no? Entonces, sí me preocupa, la verdad. La tecnología obviamente no es el problema es el uso. Nosotros tenemos que usar a la tecnología y de verdad que el Internet es una maravilla, de verdad que lo es, sobre todo precisamente en la búsqueda de conocimiento, ¿no? Entonces, en Internet está todo, entonces tú puedes buscar, quieres un libro, quieres saber sobre algún tema y esa es una ventaja impresionante e increíble, ¿no? Pero si en lugar de utilizar para eso el Internet, esas ventajas que te da, es para pues estos contenidos simples, superficiales, no sé, generar likes porque te caes, ¿no? Generar likes Bailes. porque muestras tu cuerpo, cosas por el estilo, pues no, o sea, se está mal usando la tecnología, ¿no? No condeno la tecnología, por supuesto, la estamos usando mal y la tecnología nos está usando a nosotros. Sí, sí, prácticamente el consumo se está yendo para otro lado, ¿no? Cuando no se hace conscientemente. Bueno, Carlitos, ¿tienes para nosotros alguna pregunta? Sí, una personal yo mía de mí y otra de alguien que nos está viendo en este momento. La personal es, ¿cuáles serían los riesgos del uso de la tecnología desde el punto de vista de una persona como tú que ha estudiado la filosofía y por lo tanto la forma de pensar del ser humano a lo largo de los siglos? Esa es la primera. ¿Cuáles serían los riesgos y cómo se están manifestando ahorita esos riesgos? Esa sería mi pregunta. Y aprovecho de una vez para que la dejemos ahí pegadita. Montserrat dice un saludo a todos, quiero agradecer al maestro Said, me tocó compartir con él en el aula y me gustó, ver cómo involucraba a los alumnos y despertaba su interés por la lectura. Muchísimas gracias. Gracias. Recuerdo perfectamente a la licenciada y pues muchas gracias por estar presente y un fuerte abrazo. Sí. Bueno, sobre la pregunta, híjole, esto seguramente ustedes han visto imágenes, ¿no? Donde están
pues una familia sentada a la mesa, por ejemplo, en un restaurante, ¿no? Y todos a la mesa están con su celular, ¿no? Entonces, uno de los principales riesgos, peligros, es esa falta de contacto. Si de por sí se está perdiendo la empatía hacia el otro, pues imagínense con los celulares, pues uno desarrolla un lazo afectivo con una máquina, ¿no? Precisamente con un celular y no con la persona que tiene uno enfrente, ¿no? Entonces, ese aislamiento, esa dependencia, pues ya no es un riesgo, es una realidad, ¿no? Entonces, estamos viendo que, precisamente estoy viendo el tema con los chicos, ¿cómo se llama? Nomofobia me parece que se llama. Nomofobia, sí, que es la adicción al celular, ¿no? Que, y hay casos graves de jóvenes que si se les quita el celular, tienen crisis como si fuera una adicción de las que pues, nosotros conocíamos antes, ¿no? Que es de las drogas, del alcohol, qué sé yo. Bueno, pues ahora pasa con el celular, ¿no? En algunos países ya hay clínicas para tratar a jóvenes con adicción al celular, ¿no? Entonces, otro de los grandes riesgos, el ver como a la tecnología como una especie de, vuelvo a lo mismo, de una especie de, a lo mismo del asidero, ¿no? Nada más que hay una diferencia entre asirse de los libros, que bueno que uno fuera adicto a los libros, ¿no? Y se convierte en eso, en un asidero el celular, pero la cosa es que los chicos no están leyendo libros digitales en el celular, ¿no? Si supiéramos que están 5 horas leyendo libros digitales, pues está bien, ¿no? Nada más te va a afectar la visión porque pues, es mucha luz, ¿no? Pero sabemos lo que están viendo, ¿no? Están viendo el TikTok con cosas chistosas, con un culto al ego, culto a lo físico, ¿no? Culto a lo superficial, ¿no? Están viendo contenidos violentos, ¿no? Y los likes son mayúsculos, ¿no? Por este tipo de contenidos, a veces, insisto, muy superficiales o carentes de valores, ¿no? Sabemos que los individuos somos morbosos, ¿no? Nos llama la atención todo esto, ¿no? Entonces, pues también ese otro riesgo serían entonces pérdida de valores, ¿no? Creo que sí hay una gran pérdida de valores. También es otra herramienta para la violencia, ¿no? Porque lo veo también esto con los alumnos, ¿no? Lo que es el ciberacoso, lo que es ¿cuál otro estamos viendo ahorita? El sexting, ¿no? Que es este intercambio de imágenes sexuales, ¿no? Que, vamos, somos escritores, somos pensadores, pues no hay ningún problema con el cuerpo, con el culto al cuerpo, ¿no? Pero es muy riesgoso estar intercambiando imágenes de este tipo, porque si bien puede ser algo consensuado y puede haber respeto, etcétera, entre las personas que se lo envían, pues tú no sabes si se mete un hacker y utiliza tus imágenes, o si te equivocaste de persona y no confiaste en la persona no indicada, va a utilizar tus imágenes para el ciberacoso, para chantajearte, qué sé yo, ¿no? Entonces también se convierte en una herramienta de peligro para estas situaciones de violencia, de humillación, de difamación también, porque la inteligencia artificial, por ejemplo, creo que ya me estoy extendiendo mucho, pero la inteligencia artificial, esto de que ya, no sé si han visto en las redes que te tomas una foto con John Lennon, ¿no? Entonces te está abrazando John Lennon y se ve muy real, ¿no? Que además, cosa curiosa, le digo yo a mis alumnos, o sea, te sacas fotos con Henry Cavill o con Eugenio Derbez. Oye, ¿no te gustaría una foto con Jesús, no? Jesús Con aquí abrazándote, Einstein. con Einstein, con Gandhi. Dice, Sí. ¿quiénes son? Bueno, ok, entiendo, ¿no? Porque también, pues, hay que ser, insisto, empático y comprenderlos, ¿no? Y darle las herramientas para que vean otras cosas también, ¿no? Pero es un riesgo. Todo esto es un riesgo porque entonces te pueden poner tu rostro, con esto de la inteligencia artificial, te pueden poner tu rostro en una acción y no eres tú, ¿no? Y te empiezan a atacar a ti porque pues es que eres tú, ¿no? Pues es que no soy yo, ¿no? Me pusieron esa cara. Entonces, hay muchos riesgos. No quisiera satanizar a la tecnología,
pero es que los que se encuentran en el poder son precisamente el camino al que dirigen la tecnología, ¿no? Y la gente pues lo acepta así, con los brazos abiertos, Prácticamente. Y antes de que se le vaya la idea, Armando, a ver, cuéntanos. perdón. Sí, fíjate que está muy interesante lo que marcas ahí, pero y a eso voy con mis preguntas, porque, a ver, un profesor de la envergadura de Said, Muchas gracias. ¿cree el, ¿cree el profesor Said que vaya a haber alguna generación que salve esta situación en la que va encaminado la humanidad? Y la otra, ¿qué tanto al profesor Said le da miedo este tipo de situaciones? Si le da miedo, claro, ¿no? Sí, empiezo por lo del miedo, porque sí, sí, claro que sí, me da miedo y me da más miedo por mi hijo, ¿no? Entonces es algo, Mm. es una realidad que me preocupa bastante. Entonces, sí, la verdad es que tengo fe. A pesar de que creo que nuestra especie es una especie fallida, tengo fe en ella, ¿no? Y tengo fe en que pueda surgir una generación. Es más, estoy seguro que va a surgir una generación que transforme eh, los paradigmas y que transforme nuestra manera de ver el mundo, la cosmogonía en la que hoy vivimos. Y esto ha pasado porque se vivió en la Edad Media, se vivieron 1000 años de lo que también se le llamó oscurantismo, ¿no? Y luego vino el Renacimiento, ¿no? Entonces yo siempre cuando puedo comento esto de que no falta mucho para que haya un nuevo renacimiento. Creo que vivimos hoy otro oscurantismo, ¿sí? Que del Renacimiento hasta el siglo XXI ha venido del Renacimiento, ha venido bajando, ¿no? Y yo creo que el siglo XX, y nos lo muestra el siglo XX con guerras mundiales, con el surgimiento de los medios masivos de comunicación, que lamentablemente son grandes, yo amo la radio, por ejemplo, ¿no? Pero se mal usaron, ¿no? Son formas de manipulación. Entonces, en la Edad Media, eh, quien tapó la luz fue la iglesia, ¿no? Y ahora lo que tapa la luz son la burguesía, los ricos, los dueños de las grandes empresas de medios, los dueños de las grandes empresas de redes, de internet y todo esto, son los que están tapando la luz, ¿no? Estamos viviendo un nuevo oscurantismo, pero lo que viene es luz, es un renacimiento. ¿Cuándo? Esa es la gran pregunta. Ojalá sea pronto, pero sí creo que va a haber generaciones, una generación que va a sacudir lo que está pasando ahorita. Espero, de verdad espero. Sí, y esperemos que no sea con una crisis mundial, esperemos que sea como un paso de cambio de cultura y mentalidad, ¿no? Exacto, sí, 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 Así. que no sea una cuestión categórica, tajante, sí. que hasta se puedan perder miles de vidas o millones. No, que sea más, más De dosificado, ¿no? Más El pensar cambio, dosificado, más sí, claro, sí, sí, sí. tranquilo. Yo sí tengo una pregunta, porque digo, ahorita de repente nos metemos a un temas o temas muy filosóficos, ¿sabes? Ah, y entonces lo que me surge en duda es de tus escritos hay lecturas infantiles, ¿no? Para niños. Entonces, ¿cómo haces esa, o hay una transición o hay conceptos? Porque debes de convertirlos a un lenguaje para niños, ¿no? O simplemente se los avientas así y ya. Mm, No, sí, sí, definitivamente sí hay que cambiar completamente. De hecho, mis libros, por ejemplo, este de memorias, pues sí es más, pues es rudo, ¿no? Es rudo, pues, es la vida, ¿no? Y por lo que he platicado con Alejandro, pues él me platicó un poco de su historia, pues son vidas complejas y rudas, ¿no? Entonces, no puede uno escribir, eh, sí puede escribir sobre temas fuertes, pero el lenguaje tiene que cambiar, lo tienes que hacer con mucho cuidado y hay temas que definitivamente no puedes tratar, aunque lo hagas con cuidado, ¿no? Con los niños. Entonces, en el caso
del libro infantil que hice fue más buscando precisamente esta idea de la inclusión a los chicos, todo esto que se puso muy en boca de todos, que es muy importante, por supuesto, que es lo del bullying, ¿no? Y entonces yo manejo sobre todo ese tema en la novela y busco que los personajes principales, los chicos principales, los niños, adolescentes, pues sean, tengan valores, ¿no? Que recuerden lo que es realmente importante, ¿no? Y creo que lo más importante dentro de la novela infantil los lazos de la amistad, que son muy importantes, y la inclusión a la persona con una diferente físicamente, diferente en cuanto a ideas, diferente en cuanto a posición socioeconómica, ¿no? Y manejo dos personajes mágicos que son un calamar, que es William, y un perro, que es Tudo. Entonces, pues sí, sí hay algo de filosofía, pero muy al nivel de ellos, ¿no? Ok, sí, porque dije, a lo mejor les meten un libro tipo Nietzsche y para entenderlo va a estar medio cañón. Sí, sí, sí. Sí. A ver, Sí. Alex, ¿tienes alguna pregunta para nuestro invitado? Y sí, sí, sí. Fíjate que, bueno, yo creo que te falta escribir, bueno, próximamente vas a tener un libro que se llame Generación, ¿qué es la de ahora? Z, ¿no? Sí. No, vas a tener un libro que se llame Generación Z y ahí todo el tema con lo nuevo de la tecnología que realmente sí nos está consumiendo, incluso uno mismo termina siendo víctima de la red, porque de pronto estás tú con tu familia y también tú caes en el juego de estar en el teléfono cuando estás con tus hijos y viceversa, ¿no? Entonces, de repente también uno mismo se empieza a meter demasiado en eso. De hecho, mis hijos, yo rápidamente, ¿no? Le comentaba a mi hijo, más bien agarré a ChatGPT y le hago una pregunta, este, hablada y me contesta igual y me dice mi hijo, ay, otro de la generación que ya se enamoraron de ChatGPT. No, o sea, te Sí, sí, vuelves tan sí. amigo de ellos que ya no sabes. Bueno, el caso es que yo la verdad es que me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que a ti te ha llevado por todo este sendero de la escritura? Pero más allá de la escritura, qué es esa cosita que te ha motivado? ¿Qué es esa cuestión que a ti, ya me dijiste que pues, porque quieres dejar un mensaje, pero hay algo más? Qué es eso que realmente dices? Yo escribo por esta razón, porque esto es lo que me apasiona, esto es lo que me llena, esto es lo que me hace sentir vivo. ¿Qué es lo que te hace escribir? Y yo creo que es una deuda. Mira, te lo voy a contestar con la música. Y de hecho es uno de los capítulos. Ah, no es cierto, está en un libro de relatos, un relato sobre la música, que yo experimento con la música cosas muy importantes, muy fuertes, muy profundas. A mí me gusta mucho el rock, ¿no? Entonces, lo que planteo en este relato que me estoy acordando ahorita es que no puedo ser tan egoísta que esto que siento con la música no pueda, me lo guarde para mí y no pueda compartírtelo a ti, ¿no? El otro, ¿no? Entonces, creo que es esa deuda que siento precisamente con la literatura, ¿sí? Lo que ha hecho la literatura conmigo, ¿sí? En diferentes situaciones, en diferentes. Fíjate que Alejandro, ahorita me acordé de Dios, ¿no? Lo platicamos tú y yo, en la llamada, de que para mí, pues Dios me ofreció la literatura precisamente, ¿no? Entonces, eso que hizo la literatura conmigo, estoy en deuda, pues, con el mismo Dios, ¿no? Porque dices, oye, pues ya te lo pasé a ti, ahora pues, tú pásalo, ¿no? Lo estaban comentando ahorita, ¿no? Precisamente. Entonces, lo hago por eso, o sea, de verdad, me ha pasado, y lo hace uno sentir muy bien que se te acerca un lector y me dice, ¿sabes qué? A mí me pasa lo mismo que a tu personaje, ¿no? Y
y luego, ¿no? Pues ya, pues lo estoy manejando, ya lo estoy gestionando mejor, ¿no? Muchas gracias. Entonces, eso es lo que uno, y, y- y bueno, creo que la vanidad es inherente al artista, ¿no? Pero más allá de eso, de verdad que uno dice, híjole, qué bueno que le pude yo ofrecer algo a la persona para que pudiera sentirse mejor, que sea una herramienta, eh, sí, para que se pueda sentir mejor, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que me sigue inyectando, ¿no? Adrenalina, ganas, motivación para que yo siga escribiendo. Si pudieras, ya para yo, son de cierre con esta última pregunta, gracias por contestarla, muy, muy interesante. Ya en cuestión de cierre, tenemos pocos minutos. Me gustaría que en 2 minutos, si puedes, o en tres, le pudieras decir a la gente por qué razón tienen que leer tu libro o tus libros, en este caso, el que estamos promocionando, pero por qué razón la gente tiene que leer tus libros. Y yo puede ser que les ayude a encontrar a sí mismo. Mira, me voy a enfocar en el de Memorias de Vélez, en lo que dice en la contraportada. Dice, a través de Álvaro Vélez, el autor nos cuenta la historia de cualquier persona nacida en los 70 que vivió profundamente sus acontecimientos personales y los sociales del fin del milenio. Las particularidades del personaje, como su historia psíquica o su gusto por el cine, la literatura y el rock, son perfectamente intercambiables por la singularidad de cada lector, que, sin embargo, hallará en los episodios contados en el libro puntos en común, llenos de emociones y pensamientos que lo harán reflexionar con una lágrima, una mueca de disgusto o una sonrisa en el rostro sobre su propia vida. Entonces, creo que este fragmento en la contraportada es precisamente eso, ¿no? Que te puede servir, porque hay uno de mis grandes problemas, precisamente la necesidad o la adicción, no sé, de estarlo repitiendo todo, repasándolo todo, repasándolo todo, repasándolo todo, ¿no? Entonces, la gente a lo mejor no tiene esta situación que yo. Entonces, el libro lo que te va a ayudar es precisamente a que repases tu propia historia, ¿no? Yo de manera enfermiza y que no lo recomiendo a nadie, obviamente, pero esto pues es un libro, ¿no? Y lo vas a leer con gusto y sin que te sientas enfermo, te va a hacer que regreses a tus propias cosas, a tus propias experiencias y a tu propia historia y te puede servir, obviamente, para encontrarte mejor a ti, ¿no? Tomar otro rumbo, tal vez. Así es. Ok, y nosotros justamente andábamos discutiendo, es que tal vez sus libros no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Con nuestra forma, nuestra escritura, porque nosotros estábamos escribiendo desarrollo personal. Pero si le ves desde otro punto, tu libro también es como una forma de desarrollo personal, porque le estás ayudando a las personas, ¿no? Claro, Bueno, así es. Carlitos, ya para cierre, a ver. Yo, dos preguntas, una corta y una larga. Mm. Y me contestan las dos así, una tras la otra. La primera pregunta es, ¿cuál es la melodía que identifica más a Álvaro Vélez con Said Carreño? Pregunta corta. Y la pregunta larga es, si el personaje Álvaro Vélez estuviera el día de hoy aquí, ¿cuál sería el chismecito que nos contaría de esta realidad hablando de noviembre 17 de 2025? El chisme de esta. mm, Qué pregunta tan complicada, ¿eh? También la de la melodía, también la de la melodía. Más bien te diría, no sé, yo te diría más bien un grupo de rock, que sería Queen, sería Queen.
Muy buena Y, elección, muy buena. y sobre el, ah, no sé, hoy soy fanático del cine. De hecho, Álvaro Vélez lo manifiesta, de todo el cine de todos de todos sus, del de arte, el comercial, etcétera. Y yo me fui a ver la película la nueva del Depredador, con mi hijo, con su mamá. Y es que fue un día importante porque como son películas para adultos, mi hijo tiene 10 11 años. Entonces la primera vez que vemos una película de Depredador juntos, porque él no las puede ver, no las ha visto, no lo dejo, ¿no? Precisamente, pues porque no es para su edad, ¿no? Pero esta le bajaron, como que le bajaron no, ¿cómo? Le bajaron la clasificación porque es como más familiar la película. Entonces la disfruté mucho. Me gustan mucho los monstruos, me gusta mucho la ficción, me gusta mucho el depredador, el alien, los monstruos de las películas de terror. Soy fanático, soy fan de esto. Entonces, pues eso podría ser una de las vivencias de hoy bonitas, padres, ¿no? Mm. Excelente. Bueno, ya somos varios entonces. Armando, ya para cerrar también tu participación, ¿qué nos compartes? Fíjate que a pesar de ver a una persona, me quedo con esto, a pesar de ver a una persona muy estudiada, es muy real. O sea, eso observo de ti, Said, una persona muy real, sencilla, real. Y la última pregunta, primero, pues darte las gracias por habernos acompañado y habernos regalado tu tiempo. Y la pregunta sería, ¿qué esperamos de Said en cuestión literatura? ¿Cuántos libros más? Pues quiero escribir la tercera parte de las memorias de Vélez, ¿no? Esa es mi idea. Los tres libros de Álvaro Vélez, estos libros semibiográficos. Me gustaría mucho escribir literatura de misterio, literatura policíaca, suspenso. Sí me gustaría un personaje ahí detectivesco, un poco como el Sherlock Holmes, ¿no? Y también quiero terminar la trilogía del libro infantil, que nada más llevo uno, y quiero seguir con los personajes y con ese escenario, con esa historia. Y, pero va a ser así. La verdad es que no publico tan seguido, ¿no? Em, entonces, pues sí, eso es lo que tengo ahorita proyectado. Hay trabajo que hacer. Hay trabajo, hay trabajo. Sí, sí, sí. Un abrazo, mi hermano. Muchísimas gracias. Gracias a Déjame ti. robo una última pregunta, Marco. Bueno, dale, dale, Alex. Este, querido Said, yo estoy escribiendo mi segundo libro, pero me está costando mucho trabajo. Un consejo, una sugerencia que nos puedas dar a nosotros los escritores que vamos apenas por el segundo, tú ya eres un experto, cómo le hacemos? ¿Cuáles son los tips? ¿Qué sugerencia nos puedes dar para continuar con la escritura de nuestros libros? Mira, algo que a mí me funciona porque precisamente soy una persona o era una persona muy obsesiva, es que escribo y lo que escribo me suelto, me suelto completamente. O sea, no me preocupo de si lo estoy redactando bien o si la idea que está muy clara, sino simplemente me pongo a escribir, porque yo sé que lo voy a revisar. Entonces, en la revisión es cuando lo voy puliendo, lo voy corrigiendo, voy mejorando la redacción. Y yo sé que no va a haber una segunda vez, sino que va a haber una tercera vez, ¿no? Pero, y tal vez más y más y más, ¿no? A lo que voy es que eh, creo que no hay que autoexigirse tanto, hay que soltarse, hay que fluir, no hay que fluir. Y también confiar yo siempre digo, dejar a Dios que haga su tarea, ¿no? A veces somos muy soberbios y muy controladores de todo, ¿no? Entonces,
pues al fin y al cabo quien tiene al final la respuesta es él, ¿no? Entonces, no creer que tengo precisamente el control de todo, fluir, ¿no? Y que precisamente Dios sea el que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Para que todo se acomode también, ¿no? Sin obviamente uno cruzarse de brazos y decir, pues ahí está, ¿no? Y que la termine la obra, no, no, pues no, uno es el que participa de ella, ¿no? Pero sí soltarse, ¿no? Esa es que sería la recomendación, soltarse. No, pues muchas gracias. De hecho, prácticamente yo iba a hacer una pregunta así, pero bueno, ya me la ganó el Alex, ¿no? Y bueno, pues ya, Said, gracias por tu presencia, por tu generosidad, por abrirnos la puerta de este viaje personal, literario, filosófico, ¿no? Y que incluso llevas construyendo varios años, ¿no? Porque ¿cuántos años llevas escribiendo prácticamente? Lo empecé en la universidad, entonces, estoy hablando de 18, 35 años más o menos. Sí, ya son bastantes, ¿no? Sí. Bueno, pues hoy nos recuerdas que la memoria, lo extraño, lo infinito, lo humano, no solo son temas de libros de filosofía, sino temas de vida, ¿no? Que podemos ir incorporando en nuestra vida. Así que a todo nuestro público, gracias por acompañarnos, gracias por escuchar esta conversación. Ojalá la haya encontrado un sentido, les haya tocado algún punto, sobre todo en todas estas obras. No sé, por ahí se les podamos pasar, ¿no? A ver si les podemos, cuando publiquemos, pasar todas las obras que tienen, ¿no? Porque pues, son bastantes y tal vez alguna toque el corazón de alguna persona, ¿no? Que nos escucha, o ¿Y incluso dónde de lo algún pueden niño. encontrar? Oye, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, cierto, Said. Y los libros, Sí, sí, sí. mire, ahorita está este de Memorias de Vélez, está en Gandhi, está en Amazon, en Gonville. Ahorita son las tres que tengo ubicadas. Todas eh, se tendrían que pedir en línea y sí te dan el libro físico, pero pidiéndolo en línea. Ujú. Ahorita todavía no hay libros digitales, también va a salir como libro digital, pero ahorita serían esas las opciones. O directamente con un servidor. Yo tengo aquí mi stock también de libros, y pues nada más que me manden un mensaje a Facebook o a Instagram y con mucho gusto les puedo acercar uno de los libros. O voy a tener una presentación física eh, como en 2 semanas más o menos. Todavía estoy ajustando ahí horarios y pues los invitamos a que se den la vuelta y ahí también voy a estar ofreciendo libros. Pues ahí está, porque está ahí casi seguro que alguna chispita les va a hacer conectar a las personas, ¿no? Para que piensen, sientan, se reencuentren con su propia historia. Pues Así bueno, es. nos despedimos con gratitud y con el corazón bien alto y más llenito. Así Muchas que gracias a ustedes, ¿eh? hasta Muchas gracias pronto. por la Gracias, invitación. ahí. Bien Esperemos A verte interesante. ti por pronto. acompañarnos. Gracias, Aid. Esto Gracias. fue el día de hoy, Escritores en Acción. Muchísimas gracias.